Este no es un libro más sobre cómo atraer prosperidad. No es una colección de frases bonitas para animarte por un momento, ni una promesa mágica para que las cosas cambien sin que tú cambies. Este libro es una puerta de conciencia. Una invitación seria, profunda y práctica a que tomes tu lugar en el orden divino de la vida. Porque has nacido para vivir en abundancia. Porque esa abundancia no es una excepción para unos pocos, sino tu derecho espiritual por ser expresión del principio. Porque hay una ley que gobierna el universo, precisa, infalible, perfecta, y esa ley puede ser conocida, aplicada y vivida conscientemente. Nada en este libro está basado en suposiciones, ni en ideas emocionales. Todo lo que vas a leer ha sido probado en la vida real por quienes han aprendido a pensar con claridad, a hablar con propósito, a sentir con coherencia y a actuar desde la verdad. Si tú sigues las enseñanzas que aquí se presentan, no necesitarás depender de la suerte, de los favores de otros, ni de condiciones externas. Comenzarás a comprender que todo lo que necesitas ya existe en el plano invisible y que puede ser traído la forma por el poder de tu mente cuando ésta se alinea con Dios. El corazón de este libro es el decreto, esa palabra afirmativa y consciente que, pronunciada con convicción, tiene el poder de reordenar tu mundo interno, por ley, manifestarse en tu experiencia. Pero para que el decreto funcione, debe estar fundado en comprensión. No basta con repetir frases. Debes saber por qué funcionan, cómo actúan sobre el subconsciente, qué bloqueos debes remover, qué actitud mental debes mantener y cómo sostener la dirección a pesar de las apariencias. Por eso cada capítulo ha sido escrito con detalle, con lógica interna, con profundidad espiritual, y con ejercicios prácticos que puedes aplicar desde el primer día. No necesitas fe ciega para continuar leyendo. Solo necesitas una decisión, dejar de pensar como pobre. No me refiero solo a la pobreza de dinero. Me refiero a la pobreza de ideas, de visión, de seguridad interior. Esta obra no te pide creer en algo externo. Te pide despertar a lo que ya está dentro de ti. A ese centro divino que Jesús llamó el reino de Dios. Porque allí reside tu provisión, tu paz, tu guía, tu poder. Porque si cambias tu forma de pensar, tu mundo cambiará sin error. Este libro es para ti si estás dispuesto a abandonar el viejo lenguaje de la queja, del miedo, del sacrificio. Si estás listo para asumir tu poder espiritual, no como un privilegio egoísta, sino como una responsabilidad sagrada. Porque tu abundancia no solo te libera a ti, libera también a todos los que te rodean. Una mente elevada eleva al mundo. Una vida próspera expande el bien. Y este libro ha sido escrito para ayudarte a vivir así, desde la verdad, en el bien, para siempre. Ahora empieza. Lee con intención. Aplica con perseverancia. Y verás cómo el decreto, cuando nace del alma y se sostiene en la fe, se convierte en la ley que transforma toda tu existencia. Decretos de abundancia, principios eternos para prosperar. Basado en las enseñanzas de Matt Fox. Editado y publicado por Decretos Poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visita en nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El pensamiento como causa universal. Todo aquello que se manifiesta en la experiencia humana tuvo su origen, antes que en cualquier otra parte, en la mente. No hay excepción a esta ley. No hay acontecimiento, circunstancia, objeto o estado emocional que no haya sido concebido, sostenido y proyectado por el pensamiento. A esta verdad fundamental la llamamos ley de mentalismo, y ella afirma que toda causa es mental, y toda condición visible no es más que el reflejo condensado de un patrón invisible que la precede. Así como una sombra necesita de un cuerpo para proyectarse, el mundo externo necesita de una idea para cobrar existencia. No existe nada fuera del pensamiento. La vida entera es un proceso de causa y efecto que ocurre en la esfera de la mente. Quien no comprende esto,
vive en la ilusión, y quien lo comprende, posee la llave que abre todas las puertas. Esta ley es simple en su enunciado pero poderosa en sus implicaciones. Si todo lo que ocurre en nuestra vida ha sido causado por nuestros pensamientos, entonces no hay azar, no hay destino ciego, no hay castigo divino, no hay suerte, ni maldición heredada, ni conspiración del mundo exterior. Solo hay ideas en acción. No importa si fueron conscientes o inconscientes, deseadas o temidas, sostenidas voluntariamente o absorbidas sin darnos cuenta. Lo cierto es que todo cuanto aparece en nuestro mundo personal ha sido fabricado por el material mental que sostenemos como verdadero. La mente no descansa. Siempre crea. Siempre proyecta. Siempre produce en su exterior lo que guarda en su interior. Esta es la ley. Comprender la mente como causa es comprendernos como creadores. Pero no creadores al modo del capricho ni de la fantasía, sino como instrumentos precisos de una ley que nunca falla. Esta ley funciona con exactitud matemática. Siembra una idea, y tarde o temprano verás la cosecha correspondiente. Piensa en salud, y manifestarás vigor. Piensa en escasez, y manifestarás necesidad. Piensa en pérdida, y perderás. Piensa en expansión, y crecerás. Pero no basta con pensar una cosa una sola vez para que se manifieste. Lo que importa es la claridad del pensamiento sostenido, no el relámpago del deseo fugaz. La mente responde a la convicción. La forma sigue a la creencia. Esta es la clave. Muchos hombres y mujeres sufren porque ignoran este principio. Creen que las cosas les pasan sin darse cuenta de que las han pensado primero. Se quejan del destino, de la economía, de sus vecinos, de sus padres, de su suerte, sin advertir que ellos mismos han estado alimentando imágenes mentales de temor, de escasez, de limitación, de injusticia. Cada vez que te repites interiormente que algo es difícil, estás ordenando a tu subconsciente que lo hará así. Cada vez que das por hecho que el dinero escasea, estás instruyendo a tu mente para que te cierre los canales de ingreso. Cada vez que temes una pérdida, estás invitando su manifestación. La ley no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo responde a lo que crees con fuerza, sea por fe o por miedo. La ley de mentalismo también nos revela que no existen causas materiales. La apariencia de que una enfermedad es causada por un virus, o que una bancarrota es causada por una crisis, o que una separación es causada por otra persona, es solo eso, apariencia. El mundo externo es un espejo, no un origen. La causa siempre está en el pensamiento. Las condiciones externas son el efecto. Este principio, cuando se comprende a fondo, libera al ser humano de toda esclavitud. Nos convierte en dueños de nuestro destino. Nos entrega el timón de nuestra vida en nuestras propias manos. Pero también nos responsabiliza, porque ya no podemos culpar a nadie más por nuestras circunstancias. Hay quienes objetan esta enseñanza diciendo, ¿acaso pensé yo en enfermarme? ¿O quién quiere tener problemas financieros? La respuesta es que el pensamiento que causa no siempre es el pensamiento superficial y consciente, sino aquel que ha sido sostenido repetidamente, muchas veces sin darnos cuenta, y que ha penetrado al subconsciente como una ley para nosotros. Puede que nunca hayas pensado, quiero estar enfermo, pero si has pensado 1000 veces, mi familia siempre fue débil, las enfermedades son hereditarias, es normal enfermarse con el frío. Entonces esos pensamientos se convierten en leyes para tu cuerpo. Lo mismo ocurre con la escasez. Quizá nunca hayas deseado ser pobre, pero si desde niño escuchaste frases como «el dinero no crece en los árboles», «hay que luchar mucho para sobrevivir», «los ricos son avaros», y las aceptaste sin analizarlas, esas ideas echaron raíz. Y toda raíz, tarde o temprano, produce su fruto. Por eso es vital observar qué pensamos, qué decimos, qué aceptamos como normal. La mente es un campo fértil. No elige las semillas. Todo lo que se le siembra, lo hace crecer. Nuestra tarea es sembrar conscientemente solo aquellas ideas que queremos ver manifestadas. La abundancia comienza por la idea de abundancia.
La paz comienza por la idea de paz. El éxito comienza por la idea de éxito. Una idea verdadera sostenida con persistencia es más poderosa que 1000 circunstancias adversas. Pero debe ser sostenida con constancia, porque la mente responde a lo habitual, no a lo esporádico. Ahora bien, ¿cómo se convierte un pensamiento en forma? La respuesta es a través de la ley de vibración. Todo pensamiento vibra. Toda vibración produce una atracción correspondiente. Cuando sostienes un pensamiento con suficiente intensidad y duración, esa vibración se mantiene activa en tu campo mental. Esa vibración activa resuena con condiciones similares en el mundo exterior. Así atraes situaciones, personas, oportunidades o desafíos que coinciden con el tipo de energía que estás emitiendo. No es magia, ni es superstición. Es una ley universal. Todo vibra. Lo similar atrae a lo similar. Y lo que persiste en tu mente, insiste en aparecer en tu mundo. De ahí que el decreto no sea una simple repetición de palabras, sino una afirmación consciente de una verdad espiritual que deseas convertir en forma. El decreto actúa como molde mental. Cuanto más claro, preciso y firme es el decreto, más nítida es la forma que proyecta. Por eso el pensamiento debe ser dirigido. No basta con tener buenas intenciones. Se requiere dirección, disciplina, vigilancia. Si no diriges tus pensamientos, ellos se dirigirán solos, según viejos hábitos, miedos heredados y creencias limitantes. Y así tu vida parecerá fuera de control, cuando en realidad está bajo el control de pensamientos inconscientes. La primera disciplina espiritual es entonces esta: vigila lo que piensas, porque lo que piensas se hará visible. Y la primera herramienta para dirigir el pensamiento es el decreto. Pero antes de aprender a decretar correctamente, debes saber que todo decreto es ineficaz si la mente que lo emite no está convencida. Por eso hay personas que repiten frases positivas sin resultados. Porque no basta con repetir. Hay que creer. Hay que sentir. Hay que sostener la idea con la certeza de que ya está cumplida. Solo así el pensamiento se convierte en causa, y la causa se convierte en forma. Ejercicio práctico al final del capítulo. Durante 7 días, lleva un registro escrito de tus pensamientos dominantes en 3 áreas específicas: dinero, salud y relaciones personales. No intentes modificarlos aún. Solo obsérvalos con honestidad. Anota cada pensamiento que aparezca de forma recurrente, especialmente aquellos que surjan espontáneamente durante el día, cuando vas por la calle, cuando pagas algo, cuando te miras al espejo, cuando piensas en un ser querido. Al final de cada día, lee tu lista y pregúntate: si estos pensamientos fueran órdenes al universo, ¿qué estaría ordenando que se manifieste? Este ejercicio tiene un propósito: hacerte consciente de la semilla mental que estás sembrando cada día. Antes de cambiar el jardín, debes conocer las raíces que lo habitan. En el próximo capítulo aprenderás cómo transformar esos pensamientos en decretos efectivos. Pero primero, observa. Porque solo la mente que observa puede empezar a elegir. Y solo la mente que elige puede empezar a crear. Capítulo 2. ¿Qué es un decreto y por qué funciona? La mente humana ha empleado muchas formas para comunicarse con el infinito. A lo largo de los siglos, el ser humano ha orado, ha pedido, ha suplicado, ha afirmado, ha meditado, ha invocado. Todos estos métodos tienen su valor, porque todos, de algún modo, expresan el anhelo del alma por elevarse más allá de sus limitaciones. Pero no todas las formas de comunicación con Dios producen el mismo efecto. Existen diferencias fundamentales entre orar, pedir, afirmar y decretar. Estas diferencias no son meramente semánticas, sino que reflejan niveles distintos de comprensión espiritual y de eficacia creadora. Comprenderlas es esencial si deseamos verdaderamente transformar nuestra vida por medio del poder de la palabra. Comencemos por la petición. Pedir es el acto de reconocer una carencia y dirigir una súplica hacia un poder superior para que intervenga y supla lo que creemos que nos falta.
es la forma más común de oración en las religiones tradicionales. El que pide se considera a sí mismo pequeño, necesitado, indigno o desprovisto, y proyecta sobre una figura externa, un Dios persona, un santo, una fuerza desconocida, la posibilidad de obtener ayuda. Aunque este tipo de oración ha sido practicado durante milenios, y aunque puede aportar consuelo emocional, desde el punto de vista espiritual más elevado es ineficaz. ¿Por qué? Porque parte de una conciencia de escasez. Y como enseñamos en el capítulo anterior, todo pensamiento sostenido genera su correspondiente manifestación. Si tú sostienes interiormente la idea «me falta algo» y refuerzas esa idea con la emoción de necesidad, eso es lo que tu mente sigue produciendo, experiencias que confirman que algo te falta. La oración petición, cuando se hace desde la conciencia de necesidad, perpetúa la necesidad. No la resuelve. No porque Dios no escuche, sino porque Dios no responde a las palabras, responde al estado de conciencia. Luego está la oración tradicional. La oración como repetición de fórmulas o plegarias tiene valor en cuanto ayuda a enfocar la mente y elevar la vibración emocional. Rezar puede aquietar el ruido interior, puede recordarnos la presencia divina, puede producir paz. Pero si no hay comprensión profunda de lo que se dice, si no se acompaña de sentimiento y de fe, esas palabras se convierten en ritual vacío. Jesús mismo advirtió sobre este riesgo cuando dijo, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensen que por su palabrería serán oídos. Mateo 6, 7. La oración verdadera no es el sonido de los labios, sino la orientación de la mente. No es una súplica, es una alineación con la verdad. La afirmación representa un paso más avanzado. Afirmar es declarar que algo es cierto, aunque aún no se manifieste. Es una forma de reeducar el pensamiento. Las afirmaciones bien construidas tienen el poder de debilitar patrones mentales negativos e introducir ideas constructivas en el subconsciente. Por ejemplo, cuando una persona repite, «tengo derecho a prosperar» o «el bien fluye hacia mí fácilmente», está sustituyendo una creencia de escasez por una idea más elevada. El valor de la afirmación radica en su repetición constante y en la intención que la acompaña. No obstante, la afirmación tiene un límite, es útil para reprogramar la mente, pero no necesariamente contiene el poder de la manifestación inmediata. Afirmar es sembrar, decretar es crear. ¿Y qué es entonces un decreto? Un decreto es una proclamación espiritual con autoridad. Es el acto de declarar una verdad espiritual como ya realizada, con el poder de quien sabe que la ley responde. El decreto no rueda. No duda. No espera. El decreto ordena, en el sentido de alinear la energía mental y espiritual con una verdad ya establecida en el plano de lo invisible. El decreto no es una petición al cielo, es una proclamación desde el cielo interior. Cuando decretas, actúas como hijo de Dios, no como mendigo del universo. Reconoces que la fuente es una con tu ser, que el poder está en ti, y que tu palabra, cuando es emitida con fe y claridad, tiene el poder de moldear la sustancia mental y precipitarla en forma. Esta es la diferencia esencial. La petición reconoce la falta, la afirmación reeduca la mente, el decreto declara una realidad invisible como ya manifestada. Y como el universo responde al pensamiento sostenido con convicción, el decreto actúa como causa. Cuando un decreto es emitido desde una mente clara, un corazón creyente y un propósito definido, no hay fuerza en el mundo capaz de impedir su cumplimiento. La forma sigue a la idea. El decreto establece la idea con fuerza. Y la idea sostenida se convierte en forma. No se trata de repetir frases como fórmula mágica. Se trata de comprender que el decreto es una orden mental y espiritual que establece un nuevo patrón en la conciencia. Por ejemplo, si alguien decreta, Dios es mi provisión, ahora y siempre, y lo hace sabiendo que Dios es principio, que la sustancia divina es infinita y que Él es uno con esa sustancia, entonces está afirmando una ley espiritual. Y como esa ley es verdadera, su cumplimiento es inevitable. Pero si se repite sin convicción, como si se dudara de su verdad o se esperara que ocurra algún día, entonces no es un decreto, es una esperanza disfrazada. El decreto verdadero no espera, proclama.
No desea, declara. No pregunta, determina. Hay una lógica espiritual detrás del decreto. Toda creación comienza en la mente. La mente crea mediante la palabra. La palabra dirige la energía. La energía forma la sustancia. La sustancia se manifiesta como forma. Esto no es teoría. Es una ley. Y como toda ley, opera siempre, sea que lo sepas o no. Si decretas con miedo, manifestarás tu temor. Si decretas con fe, manifestarás tu visión. El decreto funciona porque establece un modelo mental vibratorio que atrae y organiza las condiciones externas de acuerdo a su contenido. En las Escrituras vemos esta verdad revelada en múltiples ocasiones. En el Génesis, Dios dice, sea la luz, y la luz fue. No dice, ojalá haya luz. Dice, sea. Esa es la estructura del decreto. Y si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces también tenemos la capacidad de decir, sea, y así será. Jesús lo demostró cuando ordenaba, levántate, ve en paz, sé sano. No rogaba por sanidad, no explicaba la enfermedad, no suplicaba al Padre. Decretaba la verdad. Y la verdad se manifestaba. Porque la verdad decretada con autoridad espiritual rompe la apariencia del mal y restablece el orden divino. El decreto es entonces una herramienta de restauración. Es el martillo que destruye el molde de la limitación y establece un nuevo patrón en la conciencia. No se trata de imponer la voluntad personal, sino de declarar la voluntad divina. Y la voluntad de Dios es el bien. No hay voluntad divina de pobreza, enfermedad, sufrimiento o conflicto. Por tanto, todo decreto que afirme salud, paz, abundancia, armonía, libertad, está alineado con la ley. Y lo que está alineado con la ley, se cumple. Ahora bien, no todo decreto tiene el mismo poder. Un decreto es eficaz en la medida en que cumple 3 condiciones: claridad mental, convicción emocional y repetición constante. La claridad mental implica que sepas exactamente qué estás decretando. No sirve declarar, quiero más dinero, si no sabes por qué, para qué ni cómo se alinea eso con tu propósito. La convicción emocional implica que sientas la verdad del decreto como ya realizada. No basta con pensarlo, debes sentirlo. Y la repetición constante implica que lo sostengas en el tiempo, no como un esfuerzo forzado, sino como un hábito mental natural. Decretar no es agitar la superficie de la mente, es impregnar el subconsciente con una imagen tan clara y sostenida, que todo tu ser la acepte como cierta. Ejercicio práctico al final del capítulo. Elige una situación concreta que deseas transformar, puede ser económica, emocional, laboral o de salud. Formula un decreto breve, preciso y positivo, en tiempo presente, como si ya estuviera cumplido. Por ejemplo, mi provisión es abundante y constante. Gracias, Padre. Escríbelo. Léelo en voz alta 3 veces por la mañana y 3 veces por la noche, durante 7 días. Pero no lo repitas mecánicamente. Antes de pronunciarlo, cierra los ojos y visualiza la condición como ya realizada. Siente que ya es tuya. Da gracias por ello. Luego, pronuncia el decreto con voz firme, segura, sin urgencia ni ansiedad. Guarda silencio unos segundos después de decirlo. Y repite este proceso cada día. Observa que cambia en tu mente. Luego, observa que cambia en tu mundo. Capítulo 3. La naturaleza de Dios como fuente infinita. Toda enseñanza espiritual que aspire a transformar profundamente la vida del ser humano debe comenzar por establecer, sin equívocos ni ambigüedades, una concepción clara de Dios. No un Dios antropomórfico, caprichoso, sometido a emociones humanas, que premia o castiga según la place. No un Dios lejano, separado, indiferente o inaccesible. Esa imagen infantil de un Dios con rostro humano, sentado en un trono en alguna dimensión superior, ha hecho más por mantener la esclavitud mental de los hombres que la ignorancia misma. No, Dios no es una persona. Dios es principio.
Y este hecho lo cambia todo. Llamamos principio a aquello que es eterno, absoluto, impersonal, perfecto, inmutable y universal. Un principio no puede fallar. Un principio no cambia. Un principio no se cansa ni se contradice. Así como la ley de la gravedad no suspende su acción por simpatía ni se fortalece por la fe de quien cae, así también el principio que llamamos Dios opera siempre, en todo lugar, con la misma fuerza, con la misma perfección, con la misma fidelidad. No hay sitio donde no esté, ni situación que escape a su acción. Por eso podemos decir sin temor a error que Dios es el bien, en su forma pura, infinita e indivisible. Y como todo lo que emana de Dios lleva su naturaleza, nada que proceda del principio puede contener mal alguno. Dios no está allí arriba observando nuestras luchas. Dios es la inteligencia que da forma al universo, es la vida que anima toda expresión, es el amor que mantiene unido todo lo creado, es la sustancia que sostiene cada átomo, es la ley que gobierna el orden del cosmos. No está fuera, está en todo y en todos. En ti, lector, como en cada hoja de árbol, como en cada rayo de sol, como en cada pensamiento verdadero. No hay lugar en el que Dios no esté. Esta es la omnipresencia. Y si Dios está en todo, entonces el bien está en todo. Solo hace falta que lo reconozcamos. El problema surge cuando, aún declarando que Dios es el bien, lo concebimos como una voluntad que puede negarse, que puede juzgar, que puede retener su provisión si no somos dignos. Esa idea ha contaminado la conciencia de millones, sembrando culpa, miedo, resentimiento y un sentido de impotencia que paraliza. Pero al principio no juzga. No conoce favoritismos. No distribuye sus bendiciones con medida arbitraria. Dios no decide a quién bendecir y a quién no. Dios es como el sol, brilla para todos por igual. Si tú no recibes su luz, no es porque el sol se haya apagado, sino porque estás encerrado en una habitación con las cortinas cerradas. El decreto abre esas cortinas. Pero primero debes comprender que la luz está siempre disponible. Cuando decimos que Dios es fuente infinita, estamos afirmando una realidad espiritual que debe ser entendida, no simplemente creída. Fuente significa origen, causa primera, manantial inagotable. Infinita significa sin límite, sin escasez, sin agotamiento posible. Dios no tiene reservas que se acaban. Dios no necesita almacenar. No necesita restar para dar. Todo lo que da, lo da sin dejar de poseerlo. El bien que fluye hacia ti no le es quitado a otro. La abundancia que se manifiesta en tu vida no empobrece al universo. Por eso, la creencia en la competencia, en la escasez, en el sacrificio como requisito para recibir, es una blasfemia contra la naturaleza de Dios. Nada de lo que procede de Dios puede faltar jamás. ¿Por qué? Porque lo que procede de Él es Él mismo en expresión. La salud verdadera no es algo que Dios te otorga, es la vida divina fluyendo en ti. La provisión verdadera no es un salario, ni un cheque, ni una cuenta bancaria, es la sustancia divina manifestándose en forma visible. El amor verdadero no es un sentimiento humano, es el Espíritu de Dios reconociéndose en otro. Lo que viene de Dios no puede ser robado, no puede disminuir, no puede ser limitado por ninguna condición externa. Lo único que puede limitar su manifestación en tu vida es tu conciencia. Allí está la puerta. Allí se abre o se cierra el canal. No en las circunstancias, no en las personas, no en el mercado, no en la historia familiar. En tu mente. Por tanto, si deseas vivir en abundancia, debes comenzar por reconocer esta verdad fundamental. Toda abundancia viene de Dios, y Dios es ilimitado. Y como tú eres hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, el canal para recibir esa abundancia está dentro de ti. No fuera. Nadie tiene que darte nada. Nada tiene que ocurrir allá afuera. Solo necesitas alinear tu conciencia con esta verdad: Dios es mi fuente, ahora y siempre. Esta afirmación no es una fórmula poética. Es una declaración metafísica,
una ley espiritual, una clave de poder. Cuando esta idea es aceptada por tu mente, cuando se vuelve tu convicción dominante, cuando se convierte en tu lente de visión interior, entonces todo en tu mundo comienza a ordenarse de acuerdo con ella. Los canales visibles cambian, se abren, se multiplican, porque la causa ya fue establecida en el plano superior. Nada puede obstaculizar la manifestación de un bien que procede directamente de la fuente. Si tú estás conectado mental y emocionalmente con la idea de escasez, vivirás limitaciones. Pero no porque falte el bien, sino porque tú estás cerrando el grifo por donde debía fluir. No se trata de merecer. No se trata de ser bueno en el sentido moralista. Se trata de aceptar. El universo espiritual no responde a la conducta externa, sino a la aceptación interna. Aquello que aceptas como verdadero en tu corazón, eso será hecho en tu experiencia. Muchas personas se preguntan, ¿y por qué si Dios es tan bueno, hay pobreza, hay enfermedad, hay sufrimiento? La respuesta es sencilla pero profunda, porque la mayoría de las personas no conocen ni practican esta verdad. Están atrapadas en una conciencia colectiva de miedo, de culpa, de separación. Creen que el bien es escaso, que deben luchar por él, que hay que sacrificarse para obtenerlo, que el dolor es noble. Todas esas creencias son mentiras disfrazadas de sabiduría popular. Pero mientras se crean, operan como leyes en la vida de quien las sostiene. El principio nunca impone su verdad. No fuerza. Solo responde. Por eso, uno de los actos más poderosos que puedes hacer cada día es recordar que Dios es tu única fuente. No tu jefe. No tu pareja. No tus clientes. No tus ahorros. Todos ellos son canales, medios por los cuales el bien puede fluir, pero no son la causa. Cuando entiendes esto, ya no temes perder un canal, porque sabes que la fuente permanece intacta. Puedes cambiar de trabajo, de país, de proyecto, y seguir recibiendo abundancia, porque lo que te sostiene no es externo, es espiritual. Esta es la verdadera libertad. Y aquí surge el papel del decreto. El decreto afirma, establece, proclama esta verdad en tu conciencia. No cambia a Dios, ni lo convence de bendecirte. Lo que hace es alinear tu mente con la naturaleza divina. Y cuando tu mente está alineada con el principio, la manifestación es inevitable. Así como el metal alineado con un imán es atraído sin esfuerzo, así también tu vida comienza a atraer oportunidades, relaciones, ideas, recursos, cuando tu pensamiento se alinea con el principio del bien. No se trata de esforzarse, sino de colocarse en el orden correcto. El orden de la verdad. Ejercicio práctico al final del capítulo. Durante 7 días, elige una afirmación que exprese tu comprensión de Dios como fuente infinita. Puedes usar: Dios es mi fuente. Su provisión es constante, perfecta e ilimitada. Cada mañana, al despertar, siéntate en silencio. Respira profundamente. Repite esta afirmación lentamente 3 veces, en voz alta si puedes. Luego, permanece en silencio durante 3 minutos, dejando que la idea penetre en tu mente. Visualiza tu día siendo sostenido por una corriente invisible de bien que viene directamente de la fuente. Haz lo mismo cada noche, antes de dormir. Este ejercicio no es ritual ni devoción vacía, es una práctica de alineación mental. Cuanto más lo hagas, más sentirás que algo cambia dentro de ti. Y cuando eso ocurra, también cambiará tu mundo. Capítulo 4. El derecho divino del ser humano a la abundancia. Una de las creencias más profundamente arraigadas en la mente colectiva es la de que la abundancia es una excepción, un privilegio limitado a unos pocos, una circunstancia fortuita, o incluso una recompensa moral que solo algunos pueden alcanzar. Esta idea, aunque parece inofensiva, es en realidad una distorsión que bloquea el fluir natural del bien en la vida de millones de personas. Nos han enseñado a ver la abundancia como una conquista rara, en lugar de reconocerla como lo que verdaderamente es, un derecho espiritual, absoluto e inalienable, del ser humano como hijo de Dios.
La razón por la cual muchos no experimentan este derecho no es porque no lo tengan, sino porque no lo reconocen. El desconocimiento de un derecho no lo anula, pero sí impide su uso. Así como alguien puede tener una herencia legal pero no beneficiarse de ella si nunca se entera, así también muchos seres humanos viven en escasez no porque Dios los haya abandonado, sino porque han sido condicionados a creer en la carencia como algo normal, inevitable o incluso necesario para evolucionar. Esta creencia es falsa. No tiene fundamento espiritual, ni respaldo bíblico, ni utilidad alguna en el desarrollo del alma. Para deshacer este condicionamiento, es imprescindible examinar su origen. ¿Dónde aprendiste que la abundancia es difícil? ¿Quién te dijo que el dinero escasea, que solo unos pocos logran prosperar, que es necesario sufrir para conseguir algo, que hay que conformarse? Estas ideas no surgieron de tu alma, sino que fueron inculcadas en tu mente desde la infancia, por medio de la familia, la escuela, la religión y la cultura general. En la mayoría de los hogares no se enseña a confiar en el universo como una fuente generosa y perfecta, sino a temer el mañana, a compararse con otros, a competir, a merecer el pan con esfuerzo, a sufrir como virtud. Este lenguaje mental crea una estructura subconsciente que moldea tu percepción de la vida y, por tanto, tus resultados visibles. Pero no basta con reconocer el error. Hay que reemplazarlo por la verdad. Y la verdad es esta: el ser humano ha sido creado para manifestar plenitud. No para sobrevivir. No para mendigar. No para adaptarse resignadamente a las circunstancias, sino para expresar la riqueza del espíritu en todas sus formas: salud, amor, sabiduría y sí, también provisión material. Esta no es una idea moderna ni una fantasía optimista. Es el mensaje central de todas las enseñanzas espirituales auténticas, y está profundamente arraigado en las palabras del Cristo. Jesús nunca glorificó la pobreza. Lo que enseñó fue a no cerrarse a lo material, a no confundir riqueza con seguridad. Pero jamás enseñó que ser pobre era más santo que ser próspero. Por el contrario, decía: yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esta abundancia no se limita al alma. Se extiende a todos los aspectos del ser. Aceptar la abundancia como tu derecho divino no significa volverte codicioso, materialista o insensible. Significa reconocer que lo espiritual no está en contradicción con lo material. Que lo espiritual incluye, redime y dignifica la materia. Que el cuerpo necesita alimento, el hogar necesita recursos, la misión necesita medios. No se trata de adorar las cosas, sino de permitir que las cosas correctas estén en el lugar correcto, sin temor, sin apego, sin culpa. La verdadera espiritualidad no huye del mundo, lo transforma. Y lo transforma desde adentro, desde una nueva visión del ser. Cuando declaras con convicción que tienes derecho a la abundancia, no estás imponiendo una exigencia al universo, sino recordando tu origen. Estás reconociendo que procedes de una fuente infinita, y que como tal, llevas en ti la capacidad de reflejar esa infinitud. Estás reconociendo que el bien no es algo que tengas que ganarte con sacrificios, sino algo que debes aceptar con consciencia. Estás reconociendo que la vida no es una lucha, sino una expresión. Y que tu parte en esa expresión es permitir que el bien fluya a través de ti, sin resistencia mental, sin creencias contradictorias, sin miedo disfrazado de humildad. Porque ese es otro obstáculo frecuente, la falsa humildad. Hay quienes creen que aceptar la abundancia es orgullo, soberbia o vanidad. Piensan que ser espiritual es vivir con poco, renunciar a los deseos, contentarse con lo mínimo. Pero esta es una confusión peligrosa. La verdadera humildad no consiste en negar el bien, sino en reconocer que no viene de ti, sino a través de ti. No es rechazar la riqueza, sino entender que eres un canal del principio, y que todo lo que recibes es para compartir, para servir, para multiplicar el bien en la tierra. ¿Acaso una flor se siente culpable por florecer? ¿Acaso un río se disculpa por fluir? ¿Acaso el sol pide permiso para brillar? Entonces, ¿por qué tú, que eres imagen viva del Creador, deberías sentirte indigno de prosperar?
Este sentimiento de indignidad es uno de los lazos más fuertes que mantienen al alma en la escasez. Y se refuerza cada vez que dices frases como, no me lo merezco, hay otros que lo necesitan más. Me conformo con poco. Estas frases, repetidas inconscientemente, construyen un muro entre tú y tu herencia espiritual. No necesitas merecer el bien. Lo necesitas aceptar. Ya te fue dado desde el principio. No se trata de acumular más que otros. Se trata de dejar de vivir menos de lo que puedes ser. Se trata de ocupar tu lugar en el plan divino, no como espectador pasivo, sino como expresión activa del reino de Dios. Y aquí aparece nuevamente el poder del decreto. Porque aunque el derecho es tuyo, debes reconocerlo y afirmarlo. El decreto actúa como un acto de soberanía espiritual. Es tu voz diciendo al universo, yo sé quién soy. Yo sé de dónde vengo. Yo sé lo que me pertenece por derecho. Y esta afirmación, repetida con convicción, comienza a disolver las creencias viejas, los patrones heredados, los temores escondidos. El decreto no crea el derecho. Lo activa. Lo hace operativo en tu conciencia. Lo convierte en experiencia. Ninguna ley humana puede anular tu derecho divino. Ninguna economía, ningún gobierno, ninguna historia personal puede borrarlo. Lo único que puede limitar su manifestación es tu consentimiento interior a la escasez. Por eso, el primer acto de liberación es decir, ya no acepto vivir como si no tuviera derecho. Este simple acto de afirmación, repetido día tras día, transforma tu relación con la vida. Ya no vives esperando limosnas del destino. Vives como heredero legítimo del reino. Y esa nueva postura mental comienza a atraer hacia ti personas, situaciones, oportunidades y recursos que reflejan tu nueva identidad. Ejercicio práctico al final del capítulo. Durante los próximos 7 días, cada vez que pienses en dinero, en trabajo, en gastos o en cualquier situación relacionada con lo material, detente un momento y repite en voz alta, o mentalmente si estás en público. La abundancia es mi derecho divino. Yo la acepto ahora. Hazlo con conciencia. Si al decirlo sientes duda, miedo o incomodidad, no lo reprimas. Obsérvalo. Reconoce que es parte del antiguo condicionamiento que estás transformando. No luches contra él. Solo repite la verdad. Insiste, no con esfuerzo, sino con firmeza. Después de cada afirmación, respira profundo y visualiza una puerta abriéndose dentro de ti. Una puerta por la que entra luz. Esa luz es tu herencia espiritual. No necesitas buscarla. Solo abrirte a ella. Día tras día, el muro de la escasez mental se debilita. Y cuando cae, el bien entra como un río. Capítulo 5. Cómo el subconsciente responde al decreto. Para comprender plenamente el poder de un decreto y su capacidad de transformar tu vida, es indispensable explorar la estructura de la mente humana tal como ha sido revelada por la observación espiritual, no solo psicológica. Porque aunque la psicología moderna ha hecho avances notables en su comprensión de la mente, es la sabiduría espiritual la que penetra hasta el núcleo mismo del funcionamiento creador del alma. La mente no es un objeto, ni una facultad separada del espíritu. Es un campo de energía viva, un instrumento a través del cual se expresan las leyes del principio divino. Este campo tiene 2 niveles operativos claramente definidos, la mente consciente y la mente subconsciente. Cada una cumple una función precisa. Cada una tiene una relación directa con el poder creador de la palabra. La mente consciente es la parte de ti que razona, analiza, elige y decide. Es tu centro de atención, tu inteligencia deliberada, tu capacidad de observarte y hacer elecciones voluntarias. Esta mente está despierta cuando lees, cuando escuchas, cuando dialogas, cuando decretas. Pero su poder de creación no es directo. La mente consciente formula la idea, pero quien la ejecuta es la mente subconsciente. Esta última es la sede de todos los hábitos, creencias arraigadas, emociones repetidas, memorias no procesadas y, sobre todo, el punto donde se forma la realidad visible.
el subconsciente es un servidor leal, infalible, pero también impersonal. No discute. No juzga. No interpreta. Solo acepta y ejecuta lo que le es entregado repetidamente con convicción y emoción. Esto explica por qué muchas personas afirman querer una cosa y, sin embargo, viven lo contrario. Porque su deseo está en la mente consciente, pero su programación contraria está en el subconsciente. La mente consciente dice, quiero prosperar, pero el subconsciente, lleno de impresiones antiguas como el dinero corrompe, es difícil tener éxito, no soy suficiente, ejecuta otro guión. Y lo ejecuta con absoluta fidelidad. El resultado es un conflicto interno, dos mentes operando en direcciones contrarias, una que desea y otra que impide. Mientras esto no se resuelva, ningún decreto podrá manifestar plenamente su poder. El decreto es el puente entre ambas mentes. Es la herramienta mediante la cual la mente consciente reeduca al subconsciente. Pero no cualquier afirmación logra esto. Para penetrar el umbral del subconsciente, el decreto debe cumplir ciertas condiciones, debe ser claro, repetido, sostenido emocionalmente y formulado en tiempo presente. Porque el subconsciente no opera con lógica ni con cronología. No distingue entre realidad y fantasía, ni entre ayer y mañana. Solo responde a impresiones fuertes y repetidas. Cada vez que repites un pensamiento con emoción, estás imprimiendo un molde en el subconsciente. Ese molde será la causa de futuras manifestaciones. Aquí es donde la mayoría fracasa sin saberlo. Repiten frases positivas una vez al día, y el resto del tiempo piensan en miedo, en carencia, en limitación. Y como el subconsciente responde más al pensamiento habitual que al ocasional, se mantiene la vieja programación. Por eso el decreto no puede ser un acto esporádico ni mecánico. Debe convertirse en un hábito mental, una disciplina espiritual, una forma de vida. Solo así logra reemplazar los viejos moldes subconscientes por nuevos modelos que reflejen la verdad. Pero esto no debe confundirse con la idea de que hay que forzar el subconsciente. No se trata de luchar contra él, ni de programarlo como si fuera una máquina. Se trata de alinearlo, de convencerlo, de hablarle con claridad, firmeza y fe. Como un jardinero que arranca las malas hierbas y siembra semillas nuevas, así debes tú observar tus pensamientos, arrancar las ideas limitantes y sembrar decretos constructivos. Cada vez que decretas una verdad espiritual y la sientes como real, estás abriendo el umbral del subconsciente y estableciendo un nuevo orden mental. Y ese nuevo orden comienza a producir nuevos resultados, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado por dentro. El umbral del subconsciente es especialmente permeable en ciertos momentos del día, al despertar y antes de dormir. En esos estados liminares, la mente consciente está relajada, la resistencia mental es mínima, y el decreto puede entrar con más fuerza. Por eso es recomendable que los decretos más importantes se hagan al iniciar y al cerrar el día. También es eficaz combinar el decreto con la visualización. Ver mentalmente aquello que se afirma, como si ya estuviera presente, refuerza la impresión en el subconsciente. La imagen y la palabra juntas tienen un poder multiplicado. Debes saber, sin embargo, que el subconsciente no responde de inmediato a todo decreto. Especialmente si existe una programación previa contraria, se requerirá repetición, persistencia y fe. Aquí es donde muchos abandonan. Dicen, lo intenté, pero no funcionó. Y no comprenden que el subconsciente no responde a intentos, sino a convicciones sostenidas. Años de pensamiento negativo no se borran en un día. Pero cada día que decretas con conciencia estás debilitando el viejo patrón y fortaleciendo el nuevo. Y llegará el punto en que el nuevo patrón sea dominante. Cuando eso ocurra, la manifestación será inevitable. No por milagro, sino por ley. Una parábola puede ayudarte a entender este proceso. Imagina que tu mente consciente es un arquitecto, y tu subconsciente es un constructor. El arquitecto diseña los planos, pero quien levanta el edificio es el constructor. Si tú entregas planos vagos, contradictorios o confusos, el edificio será débil o no se construirá.
Pero si entregas planos claros, detallados y consistentes, el constructor hará su trabajo con fidelidad. Así ocurre con tus decretos. Son los planos que entregas a tu mente profunda. Y tu mundo externo será el reflejo exacto de esos planos, tarde o temprano, sin error. En este punto, es importante entender que el subconsciente no está en contra tuya. No es un enemigo. Es simplemente un servidor leal que actúa según las instrucciones que ha recibido. Si tu vida actual refleja escasez, miedo o conflicto, no es porque el subconsciente te castigue, sino porque has sido entrenado en esos patrones. La buena noticia es que puedes ser reentrenado. Y el decreto es la herramienta por excelencia para lograrlo. Cada palabra que pronuncias con fe es como un cincel que esculpe una nueva imagen en la piedra del subconsciente. No subestimes su poder. Finalmente, hay una actitud interior que facilita todo el proceso, la confianza sin ansiedad. No se trata de decretar con desesperación ni de exigir resultados inmediatos. Se trata de decretar desde una certeza profunda, sabiendo que la ley está obrando, aunque no veas aún los frutos. El subconsciente trabaja en silencio, en lo oculto, como una semilla en la tierra. Tú no ves cómo brota, pero sabes que lo hará, porque sembraste correctamente. De la misma forma, si decretas con claridad, persistencia y paz, el resultado vendrá. No tienes que forzarlo. Solo mantener la dirección. Ejercicio práctico al final del capítulo. Durante 7 noches consecutivas, antes de dormir, elige un decreto que refleje una verdad que deseas implantar en tu subconsciente. Puede ser: la inteligencia divina guía mi mente y prospera todos mis caminos. Siéntate en tu cama, cierra los ojos, respira profundo. Repítelo lentamente 3 veces, visualizando una luz que entra por tu coronilla y desciende hasta tu corazón. Imagina esa luz impregnando todo tu cuerpo, llevando consigo la idea del decreto. Luego, quédate en silencio unos minutos. Si surgen pensamientos contrarios, no luches contra ellos. Solo vuelve al decreto. Esta práctica simple y constante abrirá el umbral de tu subconsciente y comenzará a establecer un nuevo patrón de pensamiento, que, sin esfuerzo aparente, comenzará a manifestar sus frutos en tu vida cotidiana. Capítulo 6. Los errores mentales que bloquean la prosperidad. Aunque el principio del bien es universal, permanente e infinito, aunque la ley de mentalismo opera siempre con fidelidad matemática, y aunque el ser humano ha sido creado para expresar plenitud en todas sus formas, aún así vemos que una gran parte de la humanidad vive bajo el dominio de la escasez, del conflicto económico, de la incertidumbre material. Y no se trata de una condición impuesta por la naturaleza o por alguna voluntad divina superior. Tampoco es una consecuencia inevitable de los sistemas sociales o de la historia familiar. La causa real, profunda y silenciosa, está en el pensamiento. Más aún, en ciertos errores mentales específicos que actúan como bloqueos invisibles al fluir natural de la prosperidad. Identificarlos y corregirlos es una de las tareas más importantes del alma que desea vivir conforme a su herencia espiritual. El primer error mental es la creencia en la escasez como realidad objetiva. Esta creencia no se expresa siempre de forma directa, pero se manifiesta en frases comunes como: no alcanza para todos, la vida es dura, el dinero escasea, el trabajo está mal, el mundo está cada vez peor. Esta forma de pensar da por hecho que el bien es limitado, que hay que competir para conseguirlo, que si uno gana, otro pierde. Pero esta lógica es errónea desde el punto de vista espiritual. Porque si Dios es fuente infinita, como ya hemos establecido, entonces no puede haber escasez real, solo aparente. La escasez no es una condición natural, sino una proyección colectiva de la conciencia humana, nacida del miedo y de la ignorancia. Todo lo que existe en el mundo visible procede de la mente. Si suficientes personas sostienen la idea de carencia, esa idea se materializa como crisis, inflación, desempleo. Pero su raíz sigue siendo mental. Cambia la idea, y la forma cambiará. Por tanto, el primer paso para deshacer este error es negar todo poder a la escasez.
No la alimentes con tus palabras, ni con tus pensamientos, ni con tus emociones. Cada vez que la veas en tu entorno, repite internamente: esto no tiene realidad permanente. Yo no participo de esta apariencia. Mi provisión viene de la fuente. El segundo error mental es la culpa inconsciente relacionada con el dinero. Muchas personas han recibido, desde temprana edad, mensajes que asocian la riqueza con egoísmo, superficialidad, corrupción o injusticia. Se les ha enseñado que los ricos son malos, que el dinero cambia a las personas, que hay que sacrificarse para ser digno, que el dinero y la espiritualidad no se mezclan. Estas ideas, aunque puedan parecer inofensivas, actúan como inhibidores internos. Cuando una persona sostiene, aunque sea inconscientemente, la creencia de que el dinero es sucio, o que tener mucho es peligroso, su subconsciente bloquea toda posibilidad de abundancia. Porque nadie desea de verdad lo que considera dañino o culpable. Por eso, el trabajo interior debe incluir la limpieza de estas asociaciones falsas. El dinero, en sí mismo, es neutro. Es un instrumento. No tiene voluntad ni moral. Lo que importa no es cuánto tienes, sino cómo piensas al respecto, cómo lo usas y desde qué conciencia lo recibes. Liberarte de la culpa relacionada con la prosperidad es indispensable para permitir que ella fluya sin conflicto en tu vida. Un tercer error mental que impide la prosperidad es la identificación con el esfuerzo como medida de valor. En muchas culturas se ha exaltado la idea de que solo se obtiene aquello por lo cual se ha luchado con sudor y sacrificio. Esto ha creado la noción errónea de que cuanto más difícil sea algo, más valioso es. Esta creencia se convierte en un obstáculo cuando condiciona el fluir del bien a experiencias de esfuerzo extremo, a privaciones innecesarias o a largas esperas. La ley de abundancia no se activa por la cantidad de sufrimiento, sino por el grado de alineación mental con el principio. El universo no premia el cansancio. Responde al orden interno. Si tú crees que necesitas luchar constantemente para obtener lo mínimo, esa será tu experiencia. Si, en cambio, aceptas que el bien puede fluir de manera armoniosa, natural y sostenida, entonces esa experiencia comenzará a manifestarse. No se trata de evitar el trabajo, sino de desvincular la idea de esfuerzo con la noción de valor. Lo que vale, vale por su verdad, no por el dolor que te costó. Otro error mental común es el temor a perder. Este miedo se expresa de muchas formas: miedo a gastar, miedo a invertir, miedo a equivocarse, miedo a que algo pase, miedo a que no haya después. Este tipo de pensamiento crea una energía de contracción que impide la circulación libre del bien. La mente que teme perder se encierra. No arriesga. No fluye. Y al no fluir, corta sus propios canales. El universo espiritual funciona por expansión, por circulación, por confianza. La vida da a quien se abre, no a quien se encierra. Por eso, una de las formas más poderosas de romper el miedo a la pérdida es dar voluntariamente, sin apego, sin angustia. No porque el universo premie la caridad, sino porque el acto de dar libremente reeduca tu mente para creer en la abundancia. La generosidad no es moralismo, es técnica mental. Quien da, afirma que tiene. Y quien afirma que tiene, tiene cada vez más. Finalmente, uno de los errores más persistentes es el deseo de recibir sin cambiar. Muchas personas quieren prosperar, pero sin modificar sus creencias, sin revisar sus emociones, sin observar sus hábitos mentales. Esperan que el decreto funcione como varita mágica, sin comprender que el decreto no impone la abundancia, sino que revela los obstáculos internos que la impiden. Por eso, a veces, después de iniciar una práctica de decretos, parece que las cosas se complican. Pero no es que el decreto no funcione. Es que empieza a remover el lodo mental acumulado. Es como limpiar una cañería: al principio el agua parece más turbia, pero es porque se está desincrustando lo viejo. Si tú te detienes ante los primeros síntomas de incomodidad, abortas el proceso. Pero si persistes, si sigues decretando la verdad a pesar de las apariencias,
Si sostienes la nueva idea con firmeza, el canal se limpia y el bien fluye sin obstáculos. Por eso, el mayor error de todos es renunciar antes de tiempo. Transformar estos errores mentales no requiere años de estudio, sino días de práctica consciente. Observarte, escucharte, corregirte y, sobre todo, sustituir el pensamiento erróneo por la verdad. No luches contra tus viejas ideas, reemplázalas. Así como nadie saca la oscuridad con palos, sino que enciende la luz, así también tú puedes disipar el miedo, la culpa, la escasez, encendiendo la conciencia con decretos poderosos, repetidos, sentidos, vividos. Porque cada decreto verdadero que afirmas con convicción es un acto de desinstalación del error y de instalación de la verdad. Ejercicio práctico al final del capítulo. Durante los próximos 7 días, haz lo siguiente. 1. Identifica un pensamiento limitante relacionado con la prosperidad. Puede ser, es difícil ganar dinero, no tengo suerte, no me alcanza, siempre gasto más de lo que gano. 2. Escríbelo en una hoja. Luego, formúlalo en positivo como un decreto. Ejemplo: es difícil ganar dinero, el dinero fluye hacia mí con facilidad y gozo. 3. Cada vez que te sorprendas repitiendo o sintiendo el viejo pensamiento, detente, respira y declara con firmeza el nuevo decreto. 4. Lleva un registro diario de cuántas veces realizas este cambio mental. Este ejercicio no busca cambiar el mundo externo, sino interrumpir el hábito de error y reemplazarlo por un patrón de verdad. Y ese simple acto, repetido con conciencia, transforma la raíz de tu experiencia. Capítulo 7. La palabra hablada y su poder de construcción o destrucción. Desde los tiempos más antiguos, las tradiciones espirituales han reconocido el poder sagrado del verbo. No como símbolo poético, ni como recurso literario, sino como una verdad literal y operativa, la palabra crea. En el primer capítulo del Génesis, la creación comienza con un acto verbal, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta afirmación no es mitológica ni metafórica, es una enseñanza metafísica. El mundo visible surge de la palabra, del verbo que declara, que ordena, que establece. Y si el ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces también su palabra posee poder creador. Lo que tú dices se vuelve ley para tu subconsciente. Lo que tú declaras con convicción se organiza en tu vida como experiencia. El verbo no es solo comunicación, es causa. Es por eso que las palabras que pronuncias a diario, ya sea en voz alta o internamente, están esculpiendo tu destino sin que lo notes. El lenguaje habitual no es neutro. No hay palabras inofensivas. Cada frase que repites, cada expresión que sostienes, cada conversación que mantienes, está activando un patrón mental específico. Si tus palabras son de queja, de miedo, de crítica, de duda o de derrota, entonces estás sembrando esos mismos estados en tu subconsciente. Y como en subconsciente no evalúa si lo que dices es bueno o malo, verdadero o falso, simplemente lo acepta como una orden, actúa sobre ello y produce sus consecuencias. Esta es la razón por la cual muchas personas, aun queriendo mejorar su vida, no lo logran, porque su palabra contradice constantemente su deseo. Veamos un ejemplo. Una persona puede decir quiero prosperar y al mismo tiempo repetir frases como no alcanza para nada, está todo tan caro, el dinero no rinde, los ricos son unos ladrones, tengo miedo de quedarme sin trabajo. Cada una de estas expresiones, aunque parezcan simples desahogos, son en realidad decretos activos, formulados sin conciencia, pero no por eso menos poderosos. El universo mental no distingue entre lo dicho con seriedad y lo dicho como broma. La energía que se impregna en el lenguaje, especialmente cuando va acompañada de emoción, es la que determina su fuerza. Por tanto, toda palabra hablada es una semilla. Si no vigilas lo que dices, estás sembrando sin criterio. Y todo lo que siembras, germina. Esto no significa que debas volverte rígido, obsesivo o temeroso de hablar. Significa que debes elevar tu nivel de conciencia sobre el poder de tu lenguaje. Hablar es crear. Si lo entiendes de verdad,
comienzas a elegir tus palabras como quien selecciona los materiales con los que construirá su casa. No se trata de censurarte, sino de despertar. Cada palabra debe ser un acto consciente, alineado con la verdad que deseas vivir. Si tú hablas como si ya vivieras en abundancia, como si confiaras plenamente en la fuente, como si cada situación contribuyera a tu bien, entonces estás construyendo un mundo acorde a ese lenguaje. Porque tu palabra, cuando está respaldada por la fe y la intención clara, tiene fuerza de ley. Pero ¿qué ocurre cuando esa palabra se usa de forma destructiva? Ocurre lo que vemos a diario en la vida de miles de personas, experiencias repetidas de escasez, conflictos, pérdidas, enfermedades, obstáculos. No porque sean castigadas, sino porque han decretado sin saberlo su propia limitación. Cada vez que dices nunca tengo suerte, todo me sale mal, soy un desastre con el dinero, estás grabando esas ideas en el molde invisible del subconsciente. Y como ya hemos dicho, el subconsciente obedece. El verbo se vuelve destino. La palabra, forma. El sonido, sustancia. Nada de esto es castigo. Es ley. Una ley que puedes revertir tan pronto como comiences a usar tu palabra de manera consciente y constructiva. No olvides que Jesús enseñó que por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. ¿Cómo puede una palabra justificar o condenar? Porque toda palabra encierra una vibración. Y toda vibración atrae aquello que le es afín. Si hablas en términos de fe, de posibilidad, de gratitud, estás generando una atmósfera mental que permite al bien manifestarse. Si hablas en términos de miedo, de resentimiento, de negación, estás generando una atmósfera que bloquea o distorsiona la manifestación. Esto no significa que debas negar lo que sientes, pero sí que debes elegir cómo lo expresas. Puedes describir una dificultad sin decretarla como permanente. Puedes reconocer una emoción sin convertirla en identidad. El lenguaje es una herramienta. Úsala como tal. Una de las prácticas más eficaces para recuperar el dominio sobre tu palabra es la vigilancia interior. Esto consiste en observarte durante el día, especialmente en las conversaciones cotidianas, y notar cuántas veces usas expresiones negativas, limitantes o autodepreciativas. Te sorprenderás. Muchas veces repetimos frases por costumbre, sin darnos cuenta de su contenido. Frases como «esto es un lío», «me va a matar el estrés», «esto está imposible», «yo no sirvo para esto», «nunca voy a salir adelante», son programaciones activas. Y lo peor es que las pronunciamos con fuerza, con emoción, con convicción. Exactamente como se pronuncian los decretos. Pero en dirección opuesta al bien. Para revertir esta dinámica, debes introducir una nueva forma de hablar, clara, positiva, elevada. No se trata de ser optimista ingenuo, sino de ser consciente creador. Habla como quien sabe que su palabra tiene poder. Declara tu verdad espiritual aunque no veas todavía la evidencia. Di todo está obrando para mi bien, el orden divino se establece ahora, cada día recibo más de la fuente, mi provisión es segura, mi camino está iluminado. Estas frases no son fórmulas vacías, son códigos vibratorios. Cuando lo repites con fe, empiezas a modificar tu atmósfera mental. Y cuando la atmósfera cambia, cambian los frutos. Otra técnica eficaz es la reversión inmediata. Cuando descubras que has dicho algo negativo o limitante, no te culpes ni te castigues. Solo detente, reconoce el error y declara inmediatamente lo contrario. Si dijiste esto es un desastre, puedes decir, cancelo ese pensamiento. Declaro que el orden divino se manifiesta aquí y ahora. Este pequeño acto de reversión detiene la siembra del error y establece una nueva dirección mental. Con práctica, esto se vuelve natural. Y tu lenguaje se convierte en un instrumento cada vez más afinado, más limpio, más poderoso. Recuerda siempre, no hay palabra inofensiva. Cada frase construye o destruye. Cada expresión te acerca o te aleja de la vida que deseas. El verbo no solo revela tu estado interior, lo define. Por tanto, cuida tu palabra como cuidas tu alma.
Habla con fe. Habla con propósito. Habla como quien ya vive en el reino del bien. Ejercicio práctico al final del capítulo. Durante 7 días, realiza el siguiente ejercicio. 1. Lleva contigo una pequeña libreta o usa una nota mental muy activa. 2. Cada vez que te descubras diciendo, o pensando con fuerza, una expresión negativa, anótala o reconócela. No para castigarte, sino para observar. 3. Inmediatamente, declara una reversión verbal. Ejemplo: esto está difícil, el orden divino abre caminos nuevos y fáciles para mí. No me alcanza, Dios es mi fuente. Yo recibo ahora todo lo necesario. 4. Al final de cada día, repasa las reversiones hechas. Notarás que, poco a poco, tu lenguaje empieza a cambiar. Y con él, tu atmósfera interna. Y con ella, tu realidad. Este ejercicio no es un juego. Es un acto de reentrenamiento espiritual que transforma tu verbo en instrumento de creación consciente. Capítulo 8. El tiempo, la fe y la ley de ritmo. Una de las causas más frecuentes de frustración espiritual en aquellos que comienzan a aplicar los decretos de abundancia es la aparente demora en los resultados. Se decreta con fe, se afirma la verdad, se visualiza con constancia, y sin embargo, parece que nada ocurre. Surgen entonces las dudas: ¿estoy haciendo algo mal? ¿Será que no me corresponde? ¿Y si esto no funciona para mí? El error está en creer que toda manifestación debe ser inmediata. Esta expectativa, nacida del impulso emocional y de la impaciencia de la mente superficial, ignora un principio espiritual fundamental que sostiene todo proceso creador: la ley de ritmo. La ley de ritmo afirma que todo se manifiesta en ciclos, en secuencias ordenadas, en etapas naturales de desarrollo. Así como una semilla requiere tiempo para germinar, brotar, crecer y dar fruto, así también toda idea sembrada en la mente requiere su propio tiempo de maduración. No es que la ley falle, ni que el decreto sea débil. Es que el proceso de manifestación opera con exactitud matemática dentro de su propio ritmo. Comprender este ritmo es esencial para desarrollar la verdadera fe. Porque la fe no es impaciencia disfrazada de optimismo. La fe es certeza tranquila en el cumplimiento de lo invisible. Es saber que ya está hecho, aunque aún no se vea. Y es sostener esa certeza con paz y gratitud durante el tiempo necesario. Todo decreto, cuando es formulado con claridad, repetido con constancia y sentido con convicción, genera una causa en el plano espiritual. Esa causa comienza a organizar circunstancias, atraer personas, inspirar ideas, remover obstáculos y reordenar condiciones. Pero este proceso, aunque perfecto, no es siempre visible al instante. Muchas veces los cambios comienzan en lo oculto, en lo que no se ve, en los niveles internos de tu conciencia y de tu entorno. El decreto puede estar removiendo viejas creencias que ya no sirven, disolviendo relaciones que ya no son útiles, desprogramando hábitos destructivos, y todo eso requiere tiempo de reacomodo. Pretender que la manifestación ocurra sin ese proceso es como exigir una cosecha sin respetar las estaciones. Es desconocer la inteligencia ordenada del principio. Aquí es donde la mente no entrenada suele perder la dirección. Ante la demora aparente, comienza a dudar. Y la duda interrumpe el ritmo. No porque el decreto haya perdido poder, sino porque el canal por el cual debía fluir se ha bloqueado por la incredulidad. La duda es como cavar una planta recién sembrada para ver si está creciendo. Ese acto impide que la raíz se afirme. El alma que decreta debe aprender a esperar sin ansiedad. No con resignación pasiva, sino con una confianza activa que dice: yo sé que mi bien ya ha comenzado a manifestarse. Lo veo en lo invisible. Lo siento en mi alma. Y me alineo con su ritmo. La ansiedad es el síntoma de una conciencia que no ha comprendido el principio. Es la expresión de una mente que cree que todo depende del esfuerzo, del control, de la urgencia. Pero la vida espiritual no responde a la presión. Responde a la alineación. Por eso, cuando decretes una verdad, no pongas plazos.
No establezcas condiciones. No preguntes cuándo. Di simplemente, esto ya es mío en el plano espiritual. Se manifiesta en el momento perfecto, de la forma perfecta, por los canales perfectos. Esa afirmación, repetida con calma y firmeza, mantiene tu mente alineada con la ley. Y cuando tú estás alineado, no hay esfuerzo, hay flujo. No hay tensión, hay ritmo. No hay ansiedad, hay paz. La ley de ritmo también enseña que todo proceso tiene su latido. Así como el corazón tiene su pulsación, así como el día sigue a la noche y la marea sube y baja, así también tu vida espiritual tiene un ritmo interno. Hay momentos de inspiración y momentos de silencio. Hay fases de expansión y fases de recogimiento. Ninguna es mejor que la otra. Todas son necesarias. Lo que hoy parece una pausa, mañana se revela como una preparación. Lo que hoy sientes como vacío, mañana será el espacio donde nacerá algo nuevo. Si tú juzgas tu proceso desde la impaciencia, lo interrumpes. Pero si lo respetas con sabiduría, te alineas con la corriente de la vida. Porque la abundancia no es solo un resultado, es un flujo. Y ese flujo no puede ser forzado, pero sí acompañado. No olvides que muchas manifestaciones tardan no porque haya resistencia externa, sino porque dentro de ti aún hay pensamientos contradictorios que necesitan ser purificados. Dios no retrasa su provisión. El principio no falla. Pero tú debes estar preparado para recibir. Porque el decreto no solo trae lo que pides, también te transforma a ti para que seas capaz de sostenerlo. Esta es una de las razones por las cuales el tiempo es un maestro espiritual. No se trata de que el universo esté decidiendo cuándo darte tu bien. Se trata de que tu alma esté lista para recibirlo, sostenerlo y expandirlo. El tiempo no es castigo, es proceso de maduración. Una metáfora útil es la del horno. Cuando preparas un pan y lo introduces en el horno, no lo abres cada minuto para ver si ya está listo. Sabes que necesita calor constante y tiempo suficiente. Si lo sacas antes, no estará cocido. Si lo abres constantemente, se baja. Así también con tus decretos, una vez formulados, déjalos en el horno espiritual de la fe. Mantén el calor con tu gratitud y respeta el tiempo de cocción. No lo interrumpas con dudas. No lo enfríes con miedo. No lo compares con otros procesos. Cada alma tiene su ritmo. Cada manifestación tiene su momento. El bien llega siempre, pero llega cuando el alma está lista. Por eso, al aplicar tus decretos, cultiva una actitud de confianza serena. Evita mirar constantemente los resultados. En lugar de preguntar cuándo, declara, gracias, Padre, porque esto ya es mío. Esa afirmación no fuerza, permite. No exige, reconoce. Y el reconocimiento es el acto más alto de fe. Quien reconoce, ya posee. Quien agradece por adelantado, ya ha recibido. Quien confía sin ansiedad, ya está en armonía con el ritmo del bien. Ejercicio práctico al final del capítulo. Durante 7 días, al finalizar tu práctica diaria de decretos, realiza este breve ritual. 1. Colócate en silencio, respira profundo y repite 3 veces. Todo se manifiesta en mi vida en el ritmo perfecto del amor divino. 2. Luego visualiza un reloj sin manecillas, solo con un círculo de luz. En ese círculo ve tu deseo ya realizado, brillando. No te preguntes cómo ni cuándo. Solo míralo como algo presente en el plano invisible. Respira profundamente 3 veces más y repite. Confío en el proceso. Agradezco por adelantado. Todo está bien. Este acto no es un gesto simbólico. Es un ajuste vibratorio. Es tu alma diciendo al universo, estoy en paz. Estoy listo. Estoy alineado. Y desde esa paz, el bien se acerca sin obstáculos, sin ansiedad, sin esfuerzo. Capítulo 9. La gratitud como multiplicador silencioso de bienes.
Si el pensamiento es la causa universal de todas las cosas, y el decreto es la herramienta con la que imprimimos en el subconsciente los moldes de nuestra realidad futura, entonces la gratitud es el estado mental que cierra el circuito creador, activando el poder de lo afirmado y permitiendo que el bien fluya sin interferencia. No como un acto de cortesía emocional, ni como una postura educada frente a la vida, sino como una ley vibratoria, una frecuencia de conciencia que multiplica todo lo que toca. La gratitud no es una emoción circunstancial. No es una reacción ante algo que nos gusta. No es un sentimiento de obligación ante quien nos da algo. La gratitud es una actitud profunda del alma, una forma de mirar la vida y relacionarse con el universo como si ya se hubiera recibido todo lo necesario. Esa postura interior crea la atmósfera perfecta para la multiplicación de bienes. La mente común cree que primero hay que recibir para agradecer. Pero esta es la inversión del orden espiritual. En la ley divina, primero se agradece y luego se recibe. Porque el agradecimiento verdadero no depende de lo visible. Es un acto de fe, de reconocimiento, de sintonía con el bien que ya existe en el plano invisible. Cuando tú agradeces por anticipado, estás diciéndole al subconsciente, esto ya es real para mí. Ya está hecho. No dudo. Y esa convicción acelera la manifestación, porque la gratitud elimina la ansiedad, disuelve la duda y sella el decreto. A diferencia del deseo ansioso, que vibra en carencia, la gratitud vibra en plenitud. Y donde hay plenitud, no puede haber resistencia. Este es el secreto que muchos han pasado por alto. Decretan correctamente, visualizan con claridad, pero se mantienen esperando la señal, la respuesta, la evidencia, y mientras esperan, dudan. Esa duda, aunque sea mínima, introduce una contradicción en el molde mental. El universo responde no solo a las palabras, sino al tono vibratorio en el que esas palabras son pronunciadas. Un decreto dicho con ansiedad no tiene la misma fuerza que uno sellado con gratitud. Porque la gratitud implica que el bien ya está presente. Y eso convierte la fe en certeza. No en espera pasiva, sino en alineación profunda. La gratitud, entonces, no debe limitarse a agradecer lo que ya tienes en el plano visible. Ese es solo el comienzo. El verdadero ejercicio espiritual consiste en agradecer por lo que aún no ves, pero sabes que es tuyo por derecho. Esto no es ilusión ni autosugestión. Es comprensión metafísica. Es alineación con el principio. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no rogó por un milagro. Dio gracias. Agradeció antes de ver el resultado. Ese acto es la clave, el reconocimiento agradecido de lo invisible como ya realizado. No hay decreto más poderoso que decir, gracias, Padre, porque ya está hecho. El alma que vive en gratitud no necesita forzar, ni luchar, ni convencer a nadie. Porque sabe que su provisión viene de Dios, no de las personas. Porque entiende que el bien no es fabricado por ella, sino que fluye a través de ella. La gratitud le da paz. Y esa paz crea espacio. Un alma ansiosa está apretada, contraída, cerrada. Un alma agradecida está abierta, receptiva, libre. Y el universo entra por donde hay apertura, no por donde hay tensión. Por eso, muchas veces, basta con cambiar la actitud interior de queja o expectativa tensa, por una gratitud silenciosa y confiada, para que las puertas se abran y las condiciones cambien. Pero no confundas gratitud con resignación. No es decir gracias por lo que tengo, aunque no me guste. No es una aceptación pasiva del mal. El mal no viene de Dios, y por tanto no debe ser aceptado como permanente. La gratitud verdadera no bendice la miseria, sino reconoce el bien detrás de la apariencia, y agradece por su pronta manifestación. No es conformismo, es visión espiritual. Agradecer no por lo que ves, sino por lo que sabes. Esa es la gratitud que transforma. También debes estar atento a no convertir la gratitud en rutina vacía. Repetir gracias, gracias, gracias mecánicamente, sin sentirlo, sin comprenderlo, sin alinearte con lo que estás afirmando,
es un acto sin fuerza. La gratitud verdadera requiere presencia, requiere intención, requiere profundidad. Puedes decir una sola vez gracias, Dios mío, porque ya lo he recibido, y si lo dices con total convicción, con el corazón abierto, esa única vez puede valer más que 1000 repeticiones automáticas. No es la cantidad de palabras, es la calidad de conciencia con que se expresan. Otra dimensión importante de la gratitud es que no solo atrae el bien, sino que lo multiplica. Lo que agradeces, crece. Lo que valoras, se expande. Lo que reconoces como don, se fortalece. ¿Quieres más salud? Agradece cada pequeño signo de bienestar. ¿Quieres más provisión? Agradece cada ingreso, cada ayuda, cada canal. ¿Quieres más paz? Agradece los instantes de serenidad, por breves que sean. El universo responde a lo que tú valoras. Si te enfocas en lo que falta, expandes la carencia. Si te enfocas en lo que ya tienes, visible o invisible, expandes la abundancia. No subestimes el poder de la gratitud silenciosa. No siempre es necesario pronunciar grandes discursos. Basta con detenerte un momento, cerrar los ojos, respirar profundo y decir internamente, gracias. Solo eso. Con atención, con fe, con presencia. Esa sola palabra, dicha desde el alma, reordena tu vibración. Cambia tu frecuencia. Restablece el contacto con la fuente. No necesitas que algo ocurra para agradecer. Agradecer hace que las cosas ocurran. Ejercicio práctico al final del capítulo. Durante 7 días, realiza este ejercicio 3 veces al día, al despertar, a mediodía y antes de dormir. 1. Cierra los ojos, respira profundamente y repite 3 veces. Gracias, Dios mío, porque mi vida está llena de bien, visible e invisible. 2. Luego, sin apresurarte, nombra en voz alta o mentalmente 3 cosas por las que estés agradecido. No importa cuán simples o pequeñas parezcan. Lo importante es sentir el reconocimiento. Si puedes, incluye al menos una cosa que aún no se haya manifestado, pero que deseas recibir. Ejemplo, gracias por mi salud. Gracias por mi paz interior. Gracias por la provisión que ya viene en camino. 3. Termina el ejercicio con esta afirmación. Yo vivo en gratitud, y la gratitud multiplica todo lo bueno en mi vida. No se trata de fingir alegría, sino de entrenar tu alma a reconocer el bien más allá de las apariencias. Porque al hacerlo, tu conciencia se eleva al plano donde todo ya está resuelto. Y desde ese plano, la manifestación es solo cuestión de tiempo. Capítulo 10. Cómo vivir una vida de abundancia permanente. Hemos recorrido un camino profundo a través del pensamiento, el decreto, la comprensión de Dios como fuente, el derecho divino del ser humano, la función del subconsciente, los errores mentales, el poder de la palabra, la ley de ritmo y la gratitud. Pero aún resta el paso más importante, la integración. Porque no se trata solo de decretar de vez en cuando, ni de afirmar con fuerza durante una semana, ni de esperar resultados inmediatos con ansiedad. Se trata de vivir la abundancia como una forma de ser, como una conciencia continua, como una manera íntegra de habitar el mundo. Es aquí donde la abundancia se vuelve permanente. No como una serie de eventos afortunados, sino como un estado interno que sostiene todo lo demás. Una vida de abundancia permanente no se basa en las condiciones externas. No depende del salario, del mercado, de las noticias o de las circunstancias. Se basa en la unificación total del ser, pensamiento, palabra, emoción y acción alineados con la verdad. Cuando cada uno de estos aspectos de tu ser vibra en armonía con el principio, el bien fluye de forma sostenida. No como un evento aislado, sino como un modo natural de existencia. Porque la verdadera riqueza no es la suma de cosas que poseéis, sino la estabilidad interior que sostiene todo lo que expresas. Un alma en paz con la vida no teme perder, porque sabe que todo proviene del espíritu y todo puede volver, multiplicado, por nuevos canales. Convertir el decreto en estilo de vida significa, primero,
Convertir el pensamiento en guardián constante. La mente no puede vagar libremente por ideas de miedo, duda o carencia. Debe ser entrenada como se entrena a un atleta. No con violencia, sino con vigilancia amorosa. Cada vez que detectas un pensamiento ajeno al bien, lo sustituyes por la verdad. No lo reprimes, lo reeducas. Día tras día, ese hábito transforma tu campo vibratorio. No basta con decretar en la mañana si el resto del día te dejas arrastrar por la preocupación. Debes mantener la corriente de verdad fluyendo, incluso en los pequeños pensamientos, en los gestos cotidianos, en los silencios. Luego, la palabra debe volverse instrumento fiel de la conciencia. Ya no puedes permitirte bromas destructivas, frases hechas de derrota, expresiones vacías de duda o desvalorización. Cada palabra debe ser una afirmación del bien, una extensión del decreto. No se trata de convertirte en un fanático verbal, sino en un ser consciente de que el universo escucha tu vibración. Habla con claridad. Habla con gratitud. Habla con fe. Y cuando no sepas qué decir, guarda silencio, porque el silencio consciente también es una forma de alineación. La emoción es el pegamento invisible que une pensamiento y palabra. Si decretas sin emoción, no imprimes. Si piensas en positivo pero sientes miedo, el mensaje se contradice. Por eso, debes aprender a sentir la verdad que afirmas. No se trata de crear una emoción falsa, sino de permitir que la emoción elevada, como la paz, la alegría, la confianza, emerge naturalmente cuando piensas correctamente. La emoción no se controla desde la voluntad, pero sí se orienta desde la idea que sostienes. Alimenta pensamientos que generen emociones coherentes con la abundancia. Visualiza escenarios que activen en ti la sensación de plenitud. Habla de lo bueno como si ya fuera, y tu emoción se alineará. Finalmente, la acción debe ser el reflejo visible de esta integración. No puedes decretar prosperidad y luego actuar con miedo. No puedes afirmar que confías en la fuente y luego tomar decisiones desde la urgencia o el desespero. Tus elecciones cotidianas, tus hábitos, tu forma de tratar a los demás, tu manera de administrar lo que tienes, deben estar impregnadas de la conciencia del bien. Actuar con generosidad, con orden, con responsabilidad, con alegría, es parte de vivir una vida de abundancia permanente. Porque la abundancia no es solo lo que recibes, es cómo vives lo que ya tienes. Aquí entra en juego otro principio espiritual fundamental, la fidelidad en lo poco. El universo te da más cuando te ve agradecido, ordenado y confiado con lo que ya tienes. La queja, el desorden, la negligencia y la ingratitud cierran los canales. Por eso, cuidar tu entorno, bendecir lo que usas, honrar tus compromisos, cumplir tu palabra y compartir lo que puedes son formas prácticas de multiplicar lo que ya hay. El que vive como abundante, aunque tenga poco, abre la puerta a lo más. El que vive como pobre, aunque reciba mucho, lo pierde. No por castigo, sino por vibración. Una vida de abundancia permanente también requiere perseverancia sin rigidez. No te conviertas en un controlador de resultados. Confía en que la ley está obrando, incluso cuando no lo ves. Mantente firme en la práctica, pero flexible en el modo. A veces el bien llegará por caminos inesperados. A veces, lo que parecía una pérdida será el canal de una mayor provisión. Si tú sostienes la dirección, el universo se encargará de los detalles. Pero esa dirección debe estar basada en una comprensión profunda, no en expectativas emocionales. El alma que ha comprendido el principio ya no se debate entre fe y miedo. Vive con certeza. Ya no pregunta ¿funcionará? Vive sabiendo que la ley obra siempre. Ya no necesita pruebas. La vida misma es la evidencia. Ya no decreta para conseguir, decreta para mantener el orden interior. Y ese orden se refleja en todo lo externo. Vive como un canal de bien. Como una fuente que no se seca, porque no depende de sí misma, sino de lo eterno. Esta es la invitación final, haz del decreto una forma de vivir. No un recurso de emergencia.
No una técnica ocasional, sino una actitud estable, serena, creadora. Vive pensando en bien, hablando en bien, sintiendo en bien y actuando desde el bien. Así, tu vida se convertirá en un testimonio silencioso de que el reino de Dios está presente. No en los cielos lejanos. No en un futuro incierto. Sino aquí y ahora, en ti, a través de ti, como tú. Ejercicio práctico al final del capítulo. Durante los próximos 7 días, realiza este ejercicio integral al comenzar cada jornada. 1. Pensamiento. Al despertar, afirma mentalmente: hoy pienso, hablo, siento y actúo desde la abundancia. 2. Su palabra. Declara en voz alta: mi mente está alineada con la fuente. Todo lo que necesito viene a mí en orden divino. 3. Emoción. Respira profundo, cierra los ojos y genera una sensación de gratitud y gozo. Recuerda un momento de plenitud y deja que esa emoción impregne tu ser. 4. Acción. Elige conscientemente una acción concreta que refleje tu fe en la abundancia. Puede ser ordenar un espacio, dar algo útil, saldar una pequeña deuda, compartir una idea o iniciar un proyecto. 5. Al finalizar el día, agradece. Gracias, Dios mío, porque hoy viví desde la verdad. Repite esta práctica con constancia. No esperes cambios inmediatos, aunque pueden darse. Hazlo porque ya sabes quién eres. Porque has recordado tu derecho. Porque ya no puedes vivir como si no supieras.